Hola a todos, los saludo cordialmente. Soy su amigo Daniel Sánchez Rosales y como saben estoy estudiando la licenciatura en psicología. Estoy haciendo una tarea que es compartir el siguiente video dirigido a los padres de familia, adolescentes y jóvenes que estudian esta carrera tan bonita. Igual puede servir para ayudar a tener una pequeña autoevaluación o ayudar a sus hijos con problemas de atención. El tema es mecanismos neurofisiológicos de la atención. Ellas son las manifestaciones externas de la atención que van acompañadas de cambios fisiológicos, particularmente en el cerebro y el sistema nervioso. Para ir entendiendo el tema, vamos a contestar unas preguntas que el mismo sistema de educación que estoy llevando nos hace para poder mandar un mensaje claro. La primera pregunta es: ¿qué es la atención y cómo opera durante la cognición? Como respuestas podemos tener varias, pero lo más importante es que entender que la atención es un proceso cognitivo esencial que nos permite seleccionar, enfocar y priorizar ciertos estímulos, ignorando otros. Opera filtrando la información sensorial para optimizar el procesamiento mental y guiar nuestras acciones y decisiones. En términos más sencillos, la atención es como un foco que ilumina solo ciertas partes de nuestro entorno, permitiéndonos concentrarnos en lo que es relevante y dejar del otro lado de lo que no lo es. ¿Cómo opera la cognición? La cognición opera como seleccionando, enfocando, a través del control, ¿verdad? La atención regula otros procesos cognitivos como la percepción, la memoria y el aprendizaje, asegurando que la información importante sea procesada de manera efectiva y también automáticamente. Con la práctica, algunas tareas pueden realizarse de forma automática, requiriendo más o menos atención consciente. Igual puede ser menos atención. Hay diferentes tipos de atención. Tenemos atención selectiva, atención sostenida, atención dividida, atención sostenida y atención alternante. Como ya sabemos, la atención es un proceso cognitivo fundamental que nos permite seleccionar, enfocar y procesar la información relevante, guiando nuestras acciones y decisiones en el mundo. Su correcto funcionamiento es crucial para el aprendizaje, la memoria y otras habilidades cognitivas. ¿Qué modelos de procesamiento de información se han elaborado para entender la atención? Para entender esta pregunta, vamos a desmenuzar un poquito en saber qué es la teoría de procesamiento de la información y qué características tiene. Para empezar, los modelos de procesamiento de la información son teorías que describen cómo los seres humanos adquieren, almacenan, organizan y recuperan información. Durante el siglo XX, la psicología estuvo dominada por el conductismo. Eso lo tenemos que tener bien presente, que es una corriente que solo analizaba y entendía el comportamiento humano a partir de aquello que se veía directamente, a través de los estímulos y las respuestas de una persona respecto a su ambiente. Sin embargo, tenemos que también aclarar que durante la década de los 50 se empezaron a utilizar los primeros ordenadores y la forma de entender la mente humana cambió y se pasó a concebir como un ordenador que sigue varias fases para procesar la información. La teoría de procesamiento de la información es precisamente un conjunto de modelos psicológicos que utilizan la metáfora del ordenador. De este modo, la mente de una persona tiene una memoria que se puede ampliar hasta el infinito si ésta procesa la información correctamente.
También cabe mencionar que la comparación entre la mente humana y un ordenador presenta ciertas limitaciones, ya que este último no se ve influido por las emociones o los sentimientos a la hora de aprender, que en cambio sí que tienen un impacto en las personas. Además, los ordenadores procesan los datos de forma secuencial, mientras que las personas pueden hacerlo en paralelo. Los modelos de procesamiento de la información, como ya se ha mencionado, a lo largo de los años la teoría del procesamiento se ha ido desarrollando y ha dado lugar a varios modelos. Algunos de ellos son los siguientes: modelo de Craig y Lockhart. Este modelo sugiere que la información se procesa en diferentes niveles de profundidad. Los niveles superficiales implican un procesamiento mínimo, mientras que los niveles más profundos involucran un mayor análisis del significado y llevan a una mejor retención a largo plazo. El modelo de Atkinson y Sheffrin. Este modelo también es conocido como el modelo de la memoria humana. Describe la información que fluye a través de 3 almacenes: un registro sensorial, una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo. La atención juega un papel crucial en la transferencia de información entre estos almacenes. Y el modelo de Masaru. Ese modelo específicamente aplicado al procesamiento de información en la percepción se centra en la interacción entre la información sensorial y los procesos cognitivos. Se distingue entre la detección de información, la exploración, el almacenamiento y la recuperación. Cada uno de ellos son sus propias características. Estos modelos se aplican en varias fuentes de información. Tiene también muchos ámbitos en donde son aplicables estos métodos o estos modelos. Se aplica en psicología clínica, en las tecnologías, en la publicidad, en la educación, que es la más utilizada, en la evaluación, en la selección de recursos y materiales, en el aprendizaje en línea también se utiliza. Tenemos que tener en cuenta que estos modelos, cualquier docente de enseñanza superior debe conocer a fondo, de forma en la que sus alumnos procesan la información con el objetivo de favorecer un aprendizaje duradero, significativo y que sirva en el futuro para solucionar problemas. Eso supone no dejar de aprender e innovar en las técnicas utilizadas. ¿Cómo han mejorado nuestro conocimiento de la atención las nuevas técnicas para estudiar el cerebro? Según Fernández 2014, las nuevas técnicas para estudiar el cerebro han mejorado nuestro conocimiento de la atención al permitirnos observar la actividad cerebral en tiempo real y de forma más precisa. Estas técnicas, como la resonancia magnética funcional y la electroencefalografía, han revelado que la atención no es una función unitaria, sino que involucra a diferentes redes neuronales con funciones específicas. En detalle, las nuevas técnicas han permitido identificar redes neuronales específicas, observar la actividad cerebral en tiempo real, estudiar la atención en diferentes contextos y comprender mejor los trastornos de atención. A continuación, se ha elegido un trastorno o déficit relacionado con la atención y se va a explicar de forma breve. Según Fernández 2014, un trastorno o déficit relacionado con la atención es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH,
Este trastorno se caracteriza por la dificultad para mantener la atención, hiperactividad o impulsividad, afectando el funcionamiento y desarrollo de la persona. El TDAH puede manifestarse de diferentes maneras, incluyendo dificultad para prestar atención, hiperactividad e impulsividad. Dificultad para prestar atención. Esta dificultad se centra en un trastorno específico, como concentrarse en tareas, distraerse fácilmente y completar tareas o seguir instrucciones. En cuanto se refiere a la hiperactividad, se refiere a una inquietud excesiva, dificultad para mantenerse sentado, hablar en exceso y actuar impulsivamente. La impulsividad se refiere a actuar sin pensar en las consecuencias, interrumpir conversaciones y tener dificultad para esperar turnos. A continuación se hace una pregunta muy interesante sobre la atención. Conforme a una teoría contemporánea, es una competición entre diferentes fuentes de información, todas ellas rivalizando por conseguir un procesamiento posterior. ¿Puede una teoría semejante explicar tanto el enfoque conductista como el cerebral de la atención? La respuesta, como se observa, es que sí. Una teoría de la atención basada en la competición entre fuentes de información, como la propuesta de Romero, 2002, puede ofrecer una explicación que abarque tanto el enfoque conductista como el cerebral de la atención. Si bien el conductismo se centra en el comportamiento observable y el enfoque cerebral en los procesos neuronales, una teoría de la competición puede integrar ambos niveles de análisis. En una explicación más detallada, el enfoque conductista, el conductismo se enfoca en cómo los estímulos del entorno influyen en el comportamiento observable. Una teoría de la competición puede encajar aquí al considerar que los diferentes estímulos compiten por llamar la atención del individuo y que logra captar la atención es el que finalmente guía la respuesta conductual. Por ejemplo, si un perro está aprendiendo a sentarse, el estímulo siéntate compite con otros estímulos, ruidos, movimientos, etc., por la atención del perro. El que finalmente recibe la atención es el que determina la respuesta. El perro se sienta. En el enfoque cerebral se centra en los procesos neuronales que subyacen a la atención. Una teoría de la competición puede explicar que diferentes áreas del cerebro o diferentes redes neuronales compiten por el control de los recursos neuronales y que la atención selectiva surge de la victoria de un conjunto de neuronas sobre otros. Por ejemplo, cuando vemos una imagen, diferentes neuronas que representan diferentes aspectos de la imagen compiten por activar las redes neuronales relevantes para el procesamiento posterior de esa imagen. La atención selectiva se manifestaría en la activación de las redes neuronales asociadas a los aspectos relevantes de la imagen, mientras que las redes asociadas a los aspectos irrelevantes serían inhibidas. Integración. La teoría de la competición no solo puede explicar ambos enfoques, sino que también puede integrarlos. Se puede asumir que los procesos cerebrales, enfoque cerebral, son la base de la competición entre estímulos, enfoque conductista. Es decir, la competición entre estímulos se manifiesta en la competición entre redes neuronales en el cerebro. Así, una teoría de la competición puede ser un marco unificador para entender la atención desde diferentes perspectivas. Ya como conclusión, los mecanismos neurofisiológicos de la atención involucran complejas interacciones entre diferentes áreas cerebrales, incluyendo la corteza prefrontal, el tálamo y el sistema reticular activador para filtrar información sensorial
priorizar estímulos relevantes y dirigir el enfoque cognitivo. Estos mecanismos no solo permiten la selección de información, sino también la flexibilidad para cambiar el enfoque atencional y adaptarse a diferentes áreas. La atención es un proceso neurofisiológico complejo que involucra la coordinación de múltiples redes cerebrales y mecanismos neurales para filtrar, orientar y controlar nuestra conciencia y respuesta a los estímulos del entorno. Su adecuado funcionamiento es crucial para el aprendizaje, la adaptación y el desempeño en diversas actividades cognitivas. Ahí dejo la bibliografía. Por su atención, mil gracias. Hasta pronto.